Vamos a continuar con la presentación del doctor Miguel Castillo de el Colegio de la Frontera Sur, ECOSUR, y para lo cual nos va a compartir la presentación sobre métodos híbridos para el mapeo de cobertura y cambio de cobertura de suelo en Chiapas. Entonces, adelante, doctor. Estaba tratando de convencer a Julio de que ya me anotara, pero... Gracias. ¿Cuál es? Bueno, buenas tardes. Si se quieren dormir, adelante, porque veo que voy a tratar de no interrumpirlos. Pero les voy a platicar de una experiencia que llevamos a cabo en el estado de Chiapas y realmente tiene mucho que ver con una de las carencias que nosotros en el área habíamos experimentado desde hace mucho tiempo. Nuestro sueño dorado era poder contar con mapas de alta resolución espacial, alta resolución temática, para una zona que pues a nivel nacional se reconoce como una de las zonas de alta biodiversidad y que también desafortunadamente es una zona donde se experimentan altas tasas de deforestación. Y el interés básicamente era conocer pues qué tan fuerte era ese proceso de cambio de uso de suelo, sobre qué tipos de cobertura se estaban ejerciendo estos cambios y qué tipo de actividades estaban resultando como resultado de transformar el bosque en otros usos, ¿no? Entonces, básicamente eso eran los grandes objetivos. Como ustedes saben, en México contamos con cartografía para todo el país en escala 1 a 250,000, pero la escala a la que estaban sucediendo y suceden los cambios de uso de suelo, pues no son mucho más de escala de detalle que a veces este tipo de cartografía no puede reflejar de manera fiel. Entonces, eso fue la motivación del trabajo que en la que nosotros pues decidimos adentrarnos y gracias al apoyo en gran medida del proyecto Forest 2020. Bueno, para introducir un poco el tema, les comento que una de las grandes ventajas de los mapas de alta resolución es que no solo nos pueden ayudar para saber dónde se está perdiendo el bosque, sino que en general puede ser utilizada para otros fines, para fines de pues operativos, para fines de monitoreo y para planear acciones de manejo. Nos permiten comprender impactos, sobre todo en estas zonas de alta biodiversidad, nos permiten comprender los impactos a estas áreas de alta biodiversidad. Y sobre todo proporcionar evidencia sobre lo que está pasando en el territorio como resultado de implementar políticas públicas. Entonces, cuando hablo de alta resolución temática, me refiero a esta situación de tener una leyenda muy desagregada que nos permite identificar con detalle clases que usualmente nosotros encontramos agregadas, como clase bosque, ¿no? Por ejemplo.
y desagregarla en sus componentes que nos pueden indicar zonas de mayor o menor biodiversidad, mayor o menor nivel de perturbación. Bueno, en términos generales, esta es una propuesta que hicimos de leyenda del trabajo. Más adelante les abundaré en detalles esto. Sin embargo, uno de los grandes limitaciones también de trabajar con imágenes satelitales es que encuentran ciertas limitaciones cuando queremos separar de manera confiable clases que son muy similares. Por ejemplo, clases que sean diferentes tipos de bosques o usos que, por ejemplo, zonas agroforestales, ¿no? También la nubosidad es otro de los problemas a los que nos enfrentamos para poder discriminar algunos usos del suelo. A veces solo contamos con información óptica durante los periodos de baja nubosidad y a veces en esos periodos, sobre todo la agricultura de temporal, en eso usualmente las tierras están en descanso, pues no tienen ningún cultivo que nos ayuden a diferenciar. Entonces eso es otra de las barreras y sobre todo la topografía accidentada y la velocidad de los cambios, ¿no? Esos son algunos de las dificultades a las que se encuentra uno. En ese sentido, nosotros una orientada a monitorear cambios. Entonces, trabajamos con un enfoque interdependiente que consiste en preparar un buen mapa de referencia validado en campo con información abundante disponible. Trabajamos a escala 1 a 40,000. Bueno, sobre esto, sobre la escala, realmente es algo que no estoy muy seguro. Después, si alguien sabe cómo traducir el tamaño del píxel de 10 metros a una escala, es bienvenida su opinión. Pero bueno, una vez que nosotros desarrollamos un mapa de referencia con todas las clases que planeamos o que pudimos obtener, validado, verificado, a partir de este mapa de referencia, lo que hicimos fue detectar los cambios usando imágenes de otras fechas, ¿no? En las dos etapas, tanto en la etapa del mapa de referencia como en la etapa de detección de cambios, usamos métodos automatizados y también una etapa de postprocesamiento que nos permitía disminuir la incertidumbre, ¿no? Bueno, en términos generales, es el área que trabajamos. No se compara para nada con Brasil, pero sí es un área respetuosamente grande. Son 7.3 millones de hectáreas, abarca el estado de Chiapas. Y analizamos 3 periodos, 2005, 2010 y 2015. Tomamos como año de referencia el 2015 y empleamos imágenes de alta resolución, bueno, estas o mediana resolución, como le quieran llamar, incluyen Spot 5, Spot 6, 7, Rapid Eye y Aster. Y básicamente lo hicimos usando estos tipos de software libre, Python y QGIS. El proceso, una disculpa por lo malo de mis gráficos, en el avión no se puede uno andar acomodando mucho para las figuras, pero bueno, trabajamos una etapa que incluía definir las clases, pero inicialmente hicimos una revisión de
los tipos de vegetación en la zona, sistemas de clasificación propuestos, unos orientados más a fines botánicos, y nos redujimos partimos de más o menos como 70 clases y tuvimos que, por limitaciones de los sensores empleados, quedarnos en 35 clases, incluyendo algunos usos del suelo. Se hizo una selección de las imágenes más adecuadas, libres de nubes, y se compiló información disponible para la zona. Asumimos de que hay mucho trabajo de campo en la zona, muchos mapas de alta resolución, aunque no sistematizados, y conocimiento experto. Entonces, además de los datos de campo, usamos datos, le llamamos auxiliares, que incluyen temperaturas, precipitaciones, elevaciones, radiación solar, etcétera, etcétera. Muchos, por ejemplo, algunos tipos de vegetación eran más fácilmente separables por variables climáticas que incluso por datos espectrales. También se hicieron recorridos de campo. El enfoque que seguimos es un enfoque de clasificación automatizada usando una segmentación elaborada con Python. También sobre los segmentos, en segmentos se aplicaban muestras, se delimitaban muestras de entrenamiento para las clases, para todas las clases que nosotros encontrábamos en las imágenes, aproximadamente entre 300 y 200 muestras de entrenamiento por escena, y cálculo de estadísticas zonales que se llevaba usando Python y un clasificador que ya se ha mencionado aquí, que es Random Forest. Esto nos daba, bueno, realmente esa es una etapa cíclica donde se hacían varios procesos de selección de muestras de entrenamiento, depuramiento de esas muestras y bueno, un proceso circular que nos llevaba finalmente a un mapa preliminar de cobertura del suelo. Y posteriormente, en una etapa de postprocesamiento, que la mayor parte de ese postprocesamiento era fotointerpretación, pero también había algunos geoprocesamientos. Se detectaban errores y también se agregaba información de usos de suelo. Esto es, por ejemplo, poder separar entre las diferentes plantaciones o los diferentes sistemas agroforestales, que son realmente muy difíciles de hacer a nivel automatizado. Y pasamos en algunos casos, casi en la mayoría de las áreas, una revisión por gente que conocía las zonas. Entonces, en algunos casos nos dijeron, bueno, aquí esta zona no es bosque, es café, y entonces ya volvíamos a revisar y regresábamos. Entonces tiene un proceso interesante de revisión, y esto pues correspondía al mapa final. Este es el resultado para todo el estado de Chiapas, son 35 clases, como comento, con un tamaño de píxel de 10 metros. Se usaron muchas imágenes porque aunque casi el 85% del territorio está cubierto con imágenes spot, en algunas zonas de mucha nubosidad tuvimos que recurrir a imágenes disponibles que eran Rapid Eye, e incluso en algunas zonas imágenes Aster. Y bueno, este es el resultado que en términos generales muestra cómo se encuentra el estado de Chiapas. Así, al menos espacialmente, vemos una alta fragmentación de las selvas, y básicamente los únicos núcleos de selva los únicos bloques grandes de vegetación madura se encuentran dentro de las áreas naturales protegidas.
Este es un ejemplo de algunas clases y que nos muestran pues el detalle que nos arroja este mapa de referencia. Lo interesante es que, por ejemplo, aquí hoy en la mañana estábamos hablando sobre palma de aceite. Para el año 2005, el año de referencia es 2015, encontramos 49.400 hectáreas de palma de aceite y casi, bueno, para los que conocen Chiapas, han visto que una de las cosas que se promociona son los bosques de montaña, pero si se ven casi estamos alcanzando las cifras similares en términos de superficie de estos bosques de montaña, cada vez más escasos, ¿no? Lo que sí vemos de manera abundante son estos bosques con vegetación secundaria, bosques perturbados y que cada vez ocupan más espacio. Por ejemplo, los bosques que acá mencionó, los bosques perturbados son con un casi 3.5%, con una superficie de 250.000 hectáreas. Y bueno, otra cosa interesante también es la extensa superficie de sistemas agroforestales, específicamente café bajo, que ocupan área bastante interesante, sobre todo en la parte de la sierra de Chiapas. Bueno, esto me voy a pasar muy rápido porque ya no me dio tiempo de agregar el cuadro. Pero este es más o menos el trabajo que se hizo una vez terminado el mapa, asignar usando un enfoque aleatorio estratificado, 1.600 muestras para verificar y verificados de manera independiente. Y el resultado que obtuvimos, la precisión general fue de 89% para el mapa con 35 clases. Tenemos una versión agrupada de clases más generales y con esa tenemos una precisión del 93%. Una gran parte del error que tenemos deriva de una sola clase que se llama bosque perturbado. Este bosque ha sido una clase polémica porque al menos para esa zona, corresponde a un tipo de cobertura donde existe mucha apertura del dosel y esta apertura es continua, ¿no? Entonces tenemos desde casi potreros con árboles hasta árboles con una baja cobertura de copa, ¿no? Entonces, esta clase tiende a confundirse frecuentemente por su mezcla, a confundirse con los potreros, ¿no? Y bueno, pues esa fue nuestra mapa de referencia y posteriormente lo que hicimos una vez afinado el mapa, procedimos a calcular cambios. Miren, desafortunadamente no se ve muy bien, pero en color amarillo, por ejemplo, aquí lo que tenemos son cambios que corresponden a realmente una pérdida de cobertura y en color un poco, ¿qué será? Como azul, corresponde a falsos cambios. Utilizamos un algoritmo, también es una variante de Random Forest, es un método no paramétrico para detectar estos cambios y en el proceso que usamos parámetros que exageraban un poco los cambios a fin de minimizar, digamos, el error de omisión. Y entonces, una vez que nosotros teníamos estos cambios,
estos segmentos sospechosos de cambio se detectaban los patrones espectrales correspondientes a los falsos cambios, se hacía una clasificación y después a mano se interpretaban aquellos cambios que resultaban cambios reales, ¿no? Este es el ejemplo. Nosotros tenemos, después de aplicar un algoritmo para detectar cambios, aproximadamente 6,000 segmentos, identificábamos alrededor de 4,500 falsos cambios y los verdaderos cambios, o sea, el resto eran fotointerpretados. ¿Por qué fotointerpretados? Porque nos interesaba saber si hubo una pérdida, de qué tipo de cobertura o uso había cambiado y el destino final, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de los resultados. Sé que no dice nada la figurita, pero este dato es muy poderoso. Este es la estimación de la pérdida de cobertura forestal o deforestación del año 2005 a 2015 en el estado. Y entonces, como pueden ver, hay un patrón muy pulverizado y concentrado en algunas partes del estado, ¿no? No se alcanza a ver mucho, pero también hay bastante sobre la sierra. Entonces, esta es la cifra de 119,000, y solo por curiosidad, alguno de los compañeros comparó con lo que se reportaba por Matt Hansen en esos años, y creo que Matt Hansen reportaba alrededor de 300,000 hectáreas para ese mismo periodo en el estado de Chiapas. Entonces, lo que notamos es que muchos de los cambios que se reportan en esta plataforma de Hansen corresponden a pérdida de vegetación secundaria arbustiva, que sabiendo de lo que los ciclos agrícolas o cómo se practica la agricultura en la zona, nos damos cuenta que realmente eran zonas de descanso de la agricultura, ¿no? Entonces, bueno, ese es alguno de los resultados. Este es otro ejemplo para la selva lacandona, ya analizando 2 periodos del 2005 al 2015 con todas las clases, y bueno, ya analizando las pérdidas que había habido dentro y fuera de las ANPs, y algo que nos llamaba la atención por algunos comentarios que habíamos escuchado era sobre, por ejemplo, estas palmas de aceite. A ver si entiendo, esta es el crecimiento de palma de aceite en este periodo y cuánto de eso estaba dentro del área natural protegida, de alguna área natural protegida, y cuánto de esas fuera. Sí, lo que encontramos es que casi todas las plantaciones de palma estaban fuera de las ANPs. Y bueno, y lo triste, bueno, aquí son las pérdidas en de estos tipos de vegetación, de las selvas altas y medianas, y incluso que muchas de estas pérdidas están dentro de las ANPs, ¿no? En ese periodo. Entonces, bueno, esa es la gran ventaja que nos permite este tipo de análisis. Aquí lo vemos con más detalle este resultado. En rojo están la deforestación, y también además de hacer una evaluación de la fiabilidad temática del mapa base, estamos haciendo también evaluaciones de la fiabilidad de los cambios. Este es un ejemplo de una zona que trabajamos ahí en la selva lacandona, solo para un tipo de cambio que implicaba deforestación, y agrupamos en estas clases generales: deforestación,
reforestación, regeneración, y encontramos que, bueno, para estimar estas clases de cambio, por ejemplo, deforestación, pues casi no teníamos ningún error, ni en deforestación ni en reforestación. Donde sí teníamos problemas, sobre todo en el tema de la exactitud del productor. Me parece que, a ver si no estoy, está muy relacionado con el error de comisión, perdón. Ahí es donde tenemos una más baja. Lo que encontramos, bueno, en términos optimistas, es que realmente correspondían a áreas más pequeñas, son áreas que se regeneraban. Pero bueno, en términos de las clases estables, nuestros mapas resultaron bastante promisorios, ¿no? Entonces, bueno, ese es el resultado de la evaluación. Todavía nosotros ahorita ya estamos apenas comenzando la fase de empezar los análisis de más detalle para trabajar estos cambios, no solo deforestación, sino nos interesan otros tipos de análisis. Por ejemplo, hace rato mencionábamos si la palma de aceite, donde está actualmente la palma de aceite, antes había habido selva o qué otro uso. Igual las zonas que tienen sistemas agroforestales y están perdiendo cobertura, entender las causas. En fin, es parte de lo que ahora estamos trabajando. Y el equipo no es un equipo demasiado grande, aunque ahí están con unos 3, 6, como 9 personas, cada una con diferentes habilidades y pues son los que han hecho posible este trabajo. Entonces, eso es básicamente lo que comento. La idea es que buena parte de estos mapas, una vez que terminemos estos análisis, la idea es que estén disponibles a través de la plataforma, de esta plataforma que tenemos, para que se puedan consultar. Quizás no estén todos los cambios posibles, pero sí habrá, en función a la demanda de los usuarios, ciertos cambios que nosotros vamos a poder resaltar. Porque si somos sinceros, pues realmente todos los cambios es medio difícil, ¿no? 35 por 35 darían demasiados cambios posibles. Pero bueno, eso es a grandes rasgos el trabajo que estamos haciendo. Si alguien tiene una pregunta, adelante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Miguel. Y abrimos la sesión a preguntas, comentarios. Una acá atrás. Buenas tardes. Disculpa, ¿cuál es la diferencia entre vegetación secundaria, por ejemplo, de pino-encino, y vegetación perturbada? La vegetación secundaria, entiendo, según los ecólogos, es el resultado de tirar el bosque y permitir su regeneración de forma espontánea, natural. Entonces, generalmente, sobre todo en bosques tropicales, la composición de la vegetación secundaria, la composición de especies del bosque no es la misma. En las primeras etapas está dominada por especies pioneras de diferentes especies, y que se restablece la composición de especies, pero ya 100 años después, ¿no? Más o menos es la idea. Mientras que yo lo que comentaba del bosque perturbado es una
es el bosque, bueno, no sé si llamarlo bosque, pero bueno, la cobertura que es el resultado de actividades antropogénicas en donde se induce el pastoreo y se va perdiendo el sotobosque y también el número de árboles, la densidad de árboles. Entonces, desde los sensores remotos vemos como diferentes niveles de apertura del dosel, aunque las especies, pues algunas especies originales permanezcan, aunque en menor proporción. ¿Sí? Eso es. Gracias. Mencionaba por ahí un poco el análisis de la superficie de Pálite. ¿Cómo está el análisis de otros cultivos? No sé, por ejemplo, maíz, no sé si hubiera mango, si hubiera ganadería, algunos otros cultivos más allá de la palma de aceite. ¿Cómo ha sido el crecimiento de otros cultivos en esa zona? Gracias. Sí, bueno, ya no lo puse porque es una tabla abrumadoramente aburrida, y larga, pero en general, con respecto a maíz, tuvimos, bueno, eso no lo mencioné, severos problemas para poder diferenciar la agricultura de temporal de los potreros, ciertos potreros. Entonces, eso están como una clase y es la que más ha crecido. Y con respecto a las otras clases, mira, ahorita no recuerdo exactamente, pero recuerdo que una de las que mayor crecimiento tuvo fue la plantación de hule, sobre todo en la zona de Marqués de Comillas. Y más o menos incluso a niveles superiores que la palma de aceite. ¿Alguna otra pregunta? La deforestación que reportas a nivel estatal es deforestación bruta, ¿verdad? Sí. Pues bueno, se me hace un dato interesante porque más o menos en promedio estaríamos calculando de forma anual como una pérdida de 12,000 hectáreas, ¿no? de bosque, que realmente es mucho menor de lo que generalmente o tradicionalmente se ha reportado con otros métodos, ¿no? Entonces, digo, básicamente el método es bastante robusto, pero sí puede romper ciertos paradigmas por la estimación que actualmente o que se está reportando, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, hemos tenido mucha reticencia a sacar los primeros resultados porque necesitaba verificar. No es sencillo nada más decir restas de qué es árbol y no es árbol. Entonces hemos tenido que tomar algunas decisiones para decir qué es lo que nosotros consideramos deforestación. Afortunadamente, como tenemos los datos desagregados y en algún momento cambia nuestro criterio, se puede recalcular. Pero en esta etapa lo que estamos considerando deforestación es la pérdida de lo que consideramos bosque maduro y bosque vegetación secundaria a usos agrícolas. No estamos considerando como deforestación la pérdida de vegetación secundaria arbustiva, ni arbórea, arbustiva, porque consideramos que este tipo de vegetación es parte de un ciclo agrícola de la rosa, tumba y quema que se da frecuentemente allá, ¿no? Que se deja descansar la tierra 3-4 años y después se vuelve a tumbar. Entonces, eso exageraría un poco las cifras de deforestación. Y realmente yo también estoy un poco asombrado de los resultados porque
pensaba que iba a obtener cifras mucho más altas y parece ser que la situación es manejable todavía. Lo triste es que la mayor parte de las coberturas que encontramos en el estado están altamente perturbadas, ¿no? Eso es otro tipo de resultado, ¿no? Gracias, Miguel. Muy interesante tu presentación. Yo tengo una pregunta muy concreta en el sentido de las imágenes satelitales. México tiene hasta el momento recepción de las imágenes spot, pero también no sabemos la continuidad que vaya a tener en un futuro. Y también en ese sentido, pues, ¿por qué elegir una imagen spot que posiblemente, bueno, no sé si a futuro vaya a tener? ¿Y por qué no elegir una imagen de un poco menor resolución como Landsat, que sí son totalmente libres? Y en el mismo sentido también mi pregunta, precisamente porque las imágenes spot tengo entendido que son, es un poco problemático el gestionar las imágenes, el pedirlas, el estar solicitándolas. Entonces, quisiera que me aclararas un poquito. Gracias. Bueno, se nos hace que es un recurso bien valioso el contar con imágenes de alta resolución como spot y en el análisis sobre qué tipo de imágenes usar para todo el sistema, consideramos el escenario de que a partir del 2016 ya no íbamos a tener imágenes spot. Entonces, por eso trabajamos en parte, por eso trabajamos con un enfoque de segmentación. Todas las imágenes las segmentamos usando píxeles de 10 metros. Ustedes ven la lista ahí de imágenes. Por ejemplo, Rapid Eye tiene 5 metros de tamaño de píxel, pero bueno, si necesitábamos segmentar alguna zona con Rapid Eye, usábamos, le quitábamos resolución y para la siguiente etapa, o sea, para la actualización, estamos pensando usar los nuevos sensores disponibles de la Agencia Espacial Europea, que es Sentinel-1 y Sentinel-2, que tienen un tamaño de píxel, bueno, al menos entiendo, Sentinel-2 tiene un tamaño de píxel de 10 metros. Si hubiera spot todavía en estas épocas sería maravilloso, podríamos continuar, pero de cualquier manera tenemos el plan B de usar Sentinel. Otra vez yo, Miguel, perdón. La pregunta que te hacía hace ratito acerca de cómo se distinguía la clase de vegetación secundaria arbórea y vegetación perturbada, iba en el sentido de que ambas clases de cobertura vienen de una degradación. Y mi duda es, ¿cómo es que en la clasificación que presentaste podías distinguir entre ambos tipos de degradación? ¿La imagen te permite, bueno, el análisis de las imágenes te permite ver esas diferencias de clase o hiciste otro proceso? Sí, espectralmente son algo similares. Es separable en términos espectrales, pero sobre todo lo que usamos es patrones espaciales, ¿no? Lo que decía la vegetación perturbada, la que nosotros llamamos vegetación perturbada, básicamente corresponde a bosques de pino-encino, que es donde se practica más ese tipo de actividad de ganadería extensiva. Entonces, la disminución en la cobertura forestal es lo que nos permite aseverar que ahí hay una perturbación de ese tipo, ¿no? Ganadera. Mientras que la vegetación secundaria, como se tumba toda regenera y entonces espacialmente es muy fácil de ubicar, ¿no?
Muy bien, gracias, Miguel. pues muchas gracias.